Bienvenidos a este primer episodio del podcast de Elévanos, su historia y cultura. Hoy queremos que conozcan a un escritor que ha hecho de la imaginación un puente para conectar con niños, jóvenes y familias. Su nombre es Luis Infante, maestro, escritor y soñador, nacido aquí en Ébanos, San Luis Potosí. Con 18 libros publicados, Luis ha creado historias donde se mezclan la aventura y la reflexión, historias que enseñan a leer, pero también a sentir, a jugar y a creer. Acompáñanos a descubrir la historia detrás del autor, sus primeros pasos, sus libros más queridos y su mensaje para las nuevas generaciones. Hola Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Nos has comentado que desde niño encontraste refugio tanto en el deporte como en los libros. ¿Cómo recuerdas esos primeros acercamientos a la lectura? Hola, hola. Bueno, primero que nada, pues agradecer, estoy muy agradecido por la invitación. La verdad para mí es un honor y un privilegio poder estar aquí el día de hoy con ustedes y me siento muy, pero muy contento y entusiasmado también por poder compartir pues parte de mi trabajo, que bueno, que ya son más de 20 años que tengo escribiendo. Pero bueno, por cuestiones de la vida, por cuestiones que a veces escapan a nuestro control, pues recientemente mis libros empiezan a tomar sentido en otros lugares y qué mejor también que aquí en mi pueblo pues empiece a dar esa difusión y ya la verdad estoy muy agradecido por esta oportunidad. Y bueno, respondiendo a la primera pregunta, pues cómo comencé con la lectura o con los libros. La verdad tengo que decir que de niño no fui un niño lector, así como tal o como muchos lo son. La verdad es que yo conocí los libros un poco entrada ya a mi adolescencia, pero lo que sí puedo decir es que, bueno, que sí sentía cierta inclinación hacia la lectura. Por decirlo de alguna manera, yo prefería el español a las matemáticas, por ejemplo. También recuerdo que, bueno, yo tengo una tía que es maestra, pero ya está jubilada, y ella siempre en cada diciembre me hacía regalos, y no nada más en diciembre, también a veces en cumpleaños o a veces sin motivo, ¿verdad? Y una vez me acuerdo que ella me regaló un libro y todavía lo recuerdo claramente. Era un cuento, era una fábula titulada El viento y el sol, y yo recuerdo todavía, tenía yo como 5 años o 6 años, y recuerdo las imágenes del librito y me acuerdo que me gustaba mucho leerlo. Por ejemplo, también en la secundaria, yo me acuerdo que a mí me gustaba agarrar el libro, el de español, para leer los fragmentos que venían de ciertas novelas o ciertas historias. Entonces sí puedo decir que a lo mejor sentía cierta inclinación hacia las lecturas, pero como tal, todavía no era lector. Yo me convertí en lector a la edad de 17 años aproximadamente, cuando tuve que viajar a la ciudad de Tampico para estudiar, porque yo iba a estudiar para maestro de educación física. Entonces, a la casa donde yo llegué a vivir, ahí había libros, había muchos libros. Ahí fue donde yo tomé un libro por primera vez, así como tal un libro, ¿no? O sea, un libro completo. Y para mí fue un gran descubrimiento, yo creo que el mejor descubrimiento de mi vida, lo que yo podía encontrar en una lectura. Todavía recuerdo estas primeras lecturas, era lo que estaba ahí en ese librero, porque bueno, en mi casa donde yo vivía de niño, pues no había libros, o sea, no había. Si acaso, me acuerdo que había un libro amarillo, y lo digo porque así es, que se llamaba Mi libro de historias bíblicas. No sé cómo llegó a nuestro hogar, pero el caso es que estuvo ahí. Y fue también uno de mis primeros libros que yo leía, sin pretender ser yo religioso, o sea, lo leía porque me interesaba, pues las historias que ahí venían. Entonces, puedo decir que yo me convertí en lector a la edad de 17 años y ya de ahí pues no pude parar. También nos habías comentado que habías escrito un libro, un diario, perdón, con pastas de mezclilla. ¿Recuerdas qué escribías ahí? Sí, claro. De hecho, lo tengo bien presente. Me acuerdo que yo compré este diario, era un diario, pero estaba forrado de mezclilla. A mí me gustó bastante. Y bueno, lo que escribía, pues eran fragmentos de lo que yo vivía. Puedo decir que, bueno, tengo que confesar, yo empecé escribiendo
imaginando un amor. Eh, yo, por ejemplo, lo que pasa es que yo era muy tímido, o sea, demasiado tímido. Entonces me tenía que conformar con escribir lo que yo no me atrevía a decir. Entonces, yo siempre, digamos, por ejemplo, conocía entre comillas a una muchacha, pero yo nada más, por ejemplo, la conocí en el sentido de, la vi en el autobús y quedé maravillado con aquella muchacha y entonces yo llegaba a escribir y hoy la vi porque y se bajó del camión y vestía falda o blusa y entonces empezaba yo a fantasear en la idea de quién podría ser esa muchacha que yo solamente había visto una vez y si el destino o la vida me daba la oportunidad de volverla a ver una segunda vez, pues más se alimentaba mi imaginación. Y obviamente eso fue lo que yo comencé escribiendo. Comencé escribiendo el deseo de, digamos, tener una pareja. Porque, bueno, yo, por ejemplo, mi primera novia, y así porque es la realidad, mi primera novia yo la tuve a los 28 años y es mi esposa con la que me casé. Entonces yo me tenía que conformar con la imaginación. Yo estudiaba por ejemplo, les digo, en Tampico, en la universidad, pero yo era muy joven para la universidad en el sentido de que yo ingresé a la primaria a los 5 años, entonces ya ahí me ahorré un año. Entonces, y hice prepa de 2 años, pues ahí me ahorré otro año, porque normalmente ahora pues son tres. Entonces yo tenía 17 años y ya estaba en segundo año de mi carrera. Este, entonces donde yo estudiaba había una preparatoria y a mí también me quedé cautivado con la belleza de una alumna de preparatoria, pero nunca le hablé ni nunca le dije nada. Yo simplemente llegaba y lo escribía. Entonces, lo que yo escribía en este diario de pastas de mezclilla, pues era eso, esa fantasía de querer conocer o encontrar una novia, una pareja. Después también, bueno, yo fui criado por abuelita. Yo no tuve un papá presente. Mi papá, prácticamente desde que yo nací, él viajó a Estados Unidos y allá se mantuvo. Sí tuve comunicación con él y tengo bonitos recuerdos. De hecho, yo no guardo ningún rencor, ni mucho menos. O sea, yo fui un niño feliz. Y él allá en Estados Unidos tuvo otra familia. Entre sus hijos, pues una niña que yo le gano con 8 años. O sea, yo soy mayor 8 años que ella. Y cuando ella tenía aproximadamente 14 o 15 más o menos, nos comunicamos, ella me marcó y yo le contesté y empezó a surgir una cierta em, amistad, se podría decir. Entonces yo cambié el enfoque que tenía y empecé a escribirle a ella, como contándole lo que yo hacía, mi vida, quién era yo. Me acuerdo que yo quería que ella me conociera. Qué es lo que yo hacía. Y de hecho, yo después esas memorias las pasé a computadora y en una ocasión se las mandé. Y a veces todavía seguimos hablando, todavía nos seguimos comunicando. Y ella me dice que todavía conserva ese recuerdo, ¿no? Ese diario que yo le escribí y que sí eran muchas páginas. Entonces, prácticamente lo que yo escribía en este diario de mezclilla, pues eran mis vivencias. ¿Hubo o algún momento o persona que te hizo pensar, quiero escribir un libro? Como tal, no. De hecho, a mí todavía no deja de sorprenderme que yo haya escrito estos libros, porque realmente yo de niño, ni adolescente, ni de joven pasó por mi mente escribir un libro o tener libros. Realmente yo cuando siempre voy a mis pláticas que me invitan en las escuelas, en las secundarias, en las preparatorias, siempre les digo, y esto yo creo que capta siempre su atención, yo les digo, es que yo quería ser futbolista. O sea, de verdad yo amaba el fútbol, bueno, lo sigo amando, tengo 44 años y sigo jugando todavía cada fin de semana y en varios equipos además. Entonces, yo estaba apasionado por el fútbol desde niño y cuando me preguntaban qué quieres estudiar o qué quieres ser de grande, pues mi respuesta siempre era la misma, yo quiero ser futbolista y yo quiero ser futbolista y nadie me sacaba de esa idea. Obviamente, como lo digo, ese era mi sueño ser futbolista y no solo eso, yo decía, yo quiero ser el futbolista más importante de todos los tiempos, pero como lo digo, a veces hay diferencias entre tener un sueño y tener una meta.
y yo tenía ese sueño, pero no, vaya, no hice mucho por conseguirlo. Como que cuando tienes un sueño esperas que las cosas te lleguen, o sea, pues es mi sueño, a ver si se me cumple. Y ahora entiendo que pues me faltó que fuera una meta, ¿no? Tener objetivos. A ver, quiero ser futbolista, bueno, ¿qué tengo que hacer? A ver, ves a unas pruebas, ni siquiera fui a pruebas eh, como tal. Entonces, llegar a los libros, pues fue de manera, pues la lectura, como lo dije antes, fue lo que me llevó a, a escribir un libro. Entonces, de verdad no hubo nadie que me dijera o señalar el camino o que me dijera, "Ah, tú tienes potencial para escribir", o no, se fue dando de manera natural simplemente porque encontré en la lectura, en la escritura, encontré mi principal medio de comunicación. O sea, como yo digo, antes, ahorita estoy hablando aquí frente a ustedes, pero hace 10 años, hace 15 años, yo creo que era prácticamente imposible que yo pudiera hablar, pues de manera más o menos fluida, ¿verdad? Entonces, yo encontré, yo cuando escribía, yo podía escribir y las palabras surgían de dónde, no sé de dónde surgían las palabras, pero ahí estaban y salían las palabras. Y cuando yo tenía que hablar, pues no salía nada. Entonces, pues yo creo que no puedo decir que alguien me indujo a querer ser escritor, más que yo creo que la misma necesidad de comunicarme. Luis publicó su primer libro, El futbolista más limpio, a la edad de 22 años, gracias al apoyo del Patronato de Papeleros y Boleros de Monterrey AC. Esto marcó el inicio de un camino que ya suma casi 2 décadas de letras. Luis, ¿cómo recuerdas el proceso de escribir y publicar tu primer libro y qué sentiste al ver tu nombre impreso por primera vez? Sí, fue una sensación, la verdad, muy hermosa cuando vi mi primer libro impreso, o sea, en papel. La verdad se siente bien padre. Y el proceso de este primer libro también lo recuerdo con mucho cariño. La verdad es que estas primeras historias, porque esta fue una de las primeras historias, digamos, un poquito más largas que escribí, recuerdo todavía el proceso que viví. Resulta que, bueno, yo después de terminar mis estudios de educación física, inmediatamente me consiguieron un contrato en una preparatoria en Altamira, en el ICES. No sé si se puede decir marcas, ya dije. Y trabajé ahí un ciclo completo. Entonces iba a cumplir 20 años apenas. Pero bueno, ahí trabajé. Y después yo tengo un primo al cual quiero mucho. Y él me invitó a Monterrey. Él trabajaba allá, él es ingeniero. Y me dijo, vente para acá a Monterrey, acá hay muchas escuelas y hay muchos colegios. Y yo tenía apenas, iba a cumplir los 21 años. Y le dije, bueno, y me fui a Monterrey. A la semana de llegar, justo a la vuelta de donde estábamos rentando, bueno, él estaba rentando, yo llegué ahí como su invitado. Y dejé mi currículum en este colegio que estaba ahí a la vuelta. Y a la semana me hablan que ocupaban un maestro de educación física. Y pues bien contento. Entonces, ahí estuve trabajando, eran los 3 niveles, preescolar, primaria y secundaria. Curiosamente, hay un concurso de cuento eh, en el cual participo a través de una de mis alumnas de secundaria. Yo les platicaba a los alumnos, les platicaba pues que yo escribía y que escribía cuentos, no a todos, ¿verdad? Solamente a algunos. Entonces, esta alumna me dijo, profe, hay un concurso de cuentos pero yo no tenía mucho interés en participar. Entonces le dije, pues mándalo tú, yo te lo entrego y tú lo mandas. Y así fue. Ella lo mandó al concurso y para sorpresa, pues ganamos. Digo ganamos porque pues ella fue la que lo mandó y ganamos el primer lugar de este concurso de cuento. Entonces, la directora del colegio se enteró que yo escribía y me dijo, oye, ¿no tienes algo así como una novela o algo que puedan leer los alumnos? Entonces yo le dije, pues estoy en proceso, y yo estaba en proceso de escribir El futbolista más limpio. Y me dijo, pues termínala y aquí te la publicamos. Y entonces yo me acuerdo, yo rentaba
Ya, porque ya yo después de que llegué a Monterrey, en unos meses mi primo se casó, entonces pues yo ya no podía vivir ahí con ellos, ¿verdad? Ya tuve que buscar otro departamento. Llegué a la zona, ay, te me olvidó la colonia La Florida, ahí en Monterrey, y renté un cuartito, pero un cuartito yo creo que de 2 por 2, o sea, nada más cabía mi cama, y cama individual, obviamente, un tocador y una silla. Era todo lo que yo tenía en mi cuartito. Y en ese cuartito fue cuando ahí escribí El futbolista más limpio, donde pasaba de 3 a 4 horas, hasta 5 horas diarias escribiendo durante tal vez 2 meses, no recuerdo, pero lo que sí recuerdo es de que yo a veces nada más salía porque tenía que comer y salía porque pues yo no me sé hacer de comer, entonces tenía que buscar en los restaurantes, en las fondas, algo para poder comer y salía y regresaba a estar escribiendo en mi cuartito ahí. De hecho, ni me sentaba en la silla porque estaba muy incómoda, me sentaba en la cama, ¿verdad? En la borde y ponía la computadora en el tocador, ese era mi escritorio, ¿no? Y ahí estaba escribiendo. Y fue muy, muy bonito porque lo disfruté bastante. O sea, este libro es el que más, bueno, uno de los que más he disfrutado escribir porque, o sea, no sé, le tengo un cariño muy, muy especial a este libro, El futbolista más limpio. Entonces, una vez que estuvo terminado, pues ya le dije a la directora que ya estaba, entonces ellos se encargaron de imprimirlo. De hecho, la portada nada más decía mi nombre y mi nombre completo, porque yo no tenía nombre, digamos, de autor, Luis Alberto Infante Prieto. Y en letras negras, el futbolista más limpio y unos baloncitos pintados ahí en la portada. Ese era todo. Pero cuando yo lo recibí, porque ellos tenían una imprenta, porque ellos también cada año imprimían un anuario al finalizar el ciclo que les entregaban a los alumnos, donde venía todo lo que se hizo, un libro muy bonito, pero ver ya mi nombre en este libro, fue muy, muy, muy especial. A partir de ahí publicaste año con año, incluso sin ningún tipo de apoyo. ¿Qué te ha impulsado a seguir escribiendo por tu cuenta? Sí, pues yo creo que al principio yo tenía pues temor de mostrar lo que escribía y después me di cuenta que bueno que había personas que querían leer lo que yo escribía. eh, Fue como fueron surgiendo las demás historias. Y yo creo que es lo que me impulsa, pues es simplemente, como yo digo, la necesidad de compartir una historia, porque bueno, escribo cuentos y novelas, es simplemente eso, compartir una historia. Con el paso del tiempo, Luis ha creado un universo propio, novelas, cuentos, historias que mezclan la fantasía con temas humanos, familiares y sociales. Luis, has escrito para niños, jóvenes y también para adultos. ¿Cómo decides el tono o la voz de cada historia? Es un, pues es un ejercicio de imaginación. Precisamente yo creo que una de las partes principales, encontrar la voz de quién va a contar la historia o cómo se va a contar. Me ha pasado que he comenzado, por ejemplo, digamos, en tercera persona y después lo cambio porque llega un momento en donde yo estoy escribiendo, ya de hecho tengo la historia, pero como tú dices, a veces hace falta quién la va a contar. Entonces he avanzado, he avanzado, he avanzado y después ya no sé cómo continuar y es precisamente porque la voz no era la apropiada. Entonces yo pienso que es intuición, ¿no? Es simplemente seguir que la historia avance. Me pasó, por ejemplo, con La leyenda del Sakir, que no encontraba quién iba a contar la historia porque dije, ¿cómo va a estar presente en la historia si no ve todo? Entonces, hubo momentos en cuales me detuve porque la historia se interrumpía y yo ya no sabía cómo continuar, obviamente para que fuera creíble, porque puedes continuar, pero ya no va a tener coherencia. Entonces sí, es una parte fundamental y sobre todo también olvidarte un poquito en este caso, de mi persona, ¿no? Porque lo tiene que narrar precisamente, por así que lo voy a decir, quien lo tiene que narrar, o sea, no Luis Infante. En el libro de La leyenda del Sakir hay algo bien curioso que lo voy a decir desde ahorita. Yo no le puse nombre al narrador, a quien está contando la historia.
las personas que me conocen y le han leído el libro dicen que soy yo, pero no soy yo, pero ellos se imaginan, los que me conocen, que soy yo. Entonces, pues sí, es un trabajo de intuición, de simplemente de encontrar el tono adecuado para que la historia avance. En tus libros infantiles como Toby, El capibara del buen comer o Detectives del recreo, se enseña, pero a la vez jugando. ¿Qué buscas que los niños encuentren en esos libros? Sí, fue un concepto que traté de implementar. Yo empecé escribiendo, de hecho yo no puedo decir que empecé escribiendo para niños o para jóvenes, yo empecé escribiendo, lo tengo que decir así, o sea, lo empecé escribiendo para mí, por una necesidad que yo sentía. Después me di cuenta que, bueno, que de alguna manera mis libros estaban o giraban en torno a personajes adolescentes. Resulta que en ciertas invitaciones que me hacían de escuelas, eh, a veces no tenía yo libros que recomendar a los más pequeños. Entonces fue ahí como nació la idea también de crear, como mencionaste, un universo también dedicado a los niños, que pudiera yo tener algo accesible para los niños. Y se me dio pues de forma natural porque, bueno, pues yo prácticamente trabajo con niños, entonces estoy rodeado de niños todo el tiempo. Y fue así como fueron surgiendo estas historias de Toby, el capibara del buen comer, Detectives del recreo, El monstruo de mamá, porque papá no me abraza. Después yo entendí que podía mezclar mi profesión de educación física. Educación física, pues podemos decir que se basa en, aunque no es todo, pero se basa en el juego. Entonces yo mezclé estas dos combinaciones de juego, lectura, para, para llegar más a los niños, a los posibles lectores. Como, por ejemplo, en Detectives del Recreo, cuando yo asisto a una plática para hablarles del libro, bueno, pues yo genero un caso, un misterio que ellos tienen que resolver, haciendo un poquito alusión a lo que sucede en el libro, por ejemplo. En Toby, el capibara del buen comer, bueno, Toby usa una carretilla donde va recolectando alimentos y yo lo traslado a la parte física. Entonces, distribuimos diferentes alimentos, ya sea en papel o en plástico, y el niño tiene que ir recolectando los alimentos de Toby como Toby. Entonces, esa fue mi manera de hacer más atractivos mis libros o interesar a los niños en la lectura. Entre tantos títulos que has escrito, ¿hay alguno al que le tengas un cariño especial o una historia detrás que pocos conozcan? Bueno, antes lo negaba, ¿verdad? Pero ya lo dije y creo que sí lo sostengo. O sea, el futbolista más limpio es mi favorito. La razón es que me sigue vibrando el cuerpo cuando lo leo porque a veces lo tengo que releer en las escuelas a donde voy y ese es mi favorito. Y contestando a la pregunta si hay algo detrás, yo creo que de todas las historias, ¿sabes? Siempre hay algo detrás. O sea, siempre hay algo. Por ejemplo, en El monstruo de mamá, la idea surgió de, bueno, yo tengo una niña de, bueno, en este momento tiene ya 9 años, pero la idea surgió cuando ella tenía 5. Entonces, ella, su mamá, la regañó pues, por una situación que ella cometió mal, o sea, hizo algo. Entonces, la mamá la regañó y entonces puso una cara así tan de enojada y tan real que le dijo, mamá, eres un monstruo, porque estaba enojada. Y yo me quedé con esa idea. Entonces, perdón, así surgió el monstruo de mamá porque yo quería decirle a mi hija que bueno, que los adultos, pues somos adultos y tratamos siempre de darle lo mejor a los hijos y si es el caso, bueno, pues corregirlos para que vayan por el buen camino o para que tengan pues un buen desempeño en todo lo que hacen. Y, y bueno, así surgió el monstruo de mamá, por ejemplo. Y cada historia siempre hay algo de atrás. No supe más de ti, yo lo viví, por ejemplo, a la llegada de un nuevo director a mi escuela, yo soy maestro, y el maestro era muy, muy trabajador, o sea, y aparte hice muy buena amistad con él, y su personalidad me atraía, o sea, yo, no sé, yo vi algo. Entonces surgió un incidente en la escuela
bueno, muy común en todas las escuelas, ¿verdad? Que no es correcto, pero es muy común que rayen los baños. Entonces el director, yo me acuerdo que cada lunes de honores, y niños, por favor, no rayen los baños, que por esto, por lo otro. Y bueno, así de esas ideas, pues surgió No supe más de ti. Y así puedo decir de cada uno de ellos, ¿no? Puedo decir que todos tienen una historia detrás. Además de escribir, Luis ha sido maestro por más de una década. En sus palabras, enseñar y escribir no son cosas distintas, sino dos formas de compartir. Luis, ¿cómo influye tu labor como maestro en tu manera de escribir? Yo creo que es básico bueno, que yo tenga como decía antes, este contacto con los alumnos. Soy el maestro de educación física, generalmente soy, y bueno, así no por presumir, pero soy el más querido siempre de las escuelas. Los niños se acercan conmigo para platicarme, así como sus problemas, pues también sus vivencias, siempre me están platicando. Entonces, creo que también es una gran fuente de información o de ideas para lo que yo escribo. Además de que, bueno, ¿qué creen? Yo siempre, no sé, desde adolescente o desde niño incluso, eh, siempre tuve esa como conexión con los niños. Eh, Puedo decir que de pequeño mi casa siempre estaba llena de amiguitos y amiguitas también. A jugar, ya saben, los típicos juegos, ¿no? Del bote pateado, que las escondidas, que los quemados. Entonces, mi casa, yo era digamos, pues era el imán de estas actividades. También a veces salíamos de cacería, decíamos nosotros, aunque nunca atrapábamos nada, pero en ese tiempo había pues cerca de mi casa había unas parcelas y estaban montadas, entonces nosotros íbamos ahí de cacería. Entonces siempre he tenido como esa conexión con los niños y realmente se aprende mucho de ellos. Yo siempre he dicho que los niños son personas, o sea, no, yo siempre les he dado su lugar y a lo mejor por eso también sienten confianza conmigo, o sea, yo no los trato como menos porque sean niños, al contrario, yo creo que los niños son personas y tengo muchas anécdotas, muchas experiencias. Yo que tendría 13 años, yo creo, yo formé un equipo de fútbol en mi comunidad con niños de 8 años, 9, yo tenía 13. En ese tiempo, bueno, yo soy originario del Ejido 20 de Noviembre y en ese tiempo recuerdo que, bueno, para un niño de 13 pues a lo mejor no era tan factible que anduviera, porque las juntas para los torneos se hacían por la tarde, a las 6 7 de la noche. Y yo le decía al encargado, le decía, es que yo no puedo venir a las juntas porque ni hay taxis para donde yo vivo, o sea, y me decía, no, no te preocupes, voy a hablar con los demás delegados y les vamos a explicar tu caso. Y la mayoría eran profes, que ahora son mis compañeros y ya sabían que el equipo de la 20 pues no iba a tener el delegado, y entonces yo los traía a jugar y todavía recuerdo cómo las mamás les daban permiso a sus hijos, ¿verdad?, de venir conmigo porque teníamos que cruzar la carretera porque veníamos caminando. Y entonces a partir de ahí siempre he tenido esa conexión. Después fui creciendo y seguí haciendo equipos de niños, entonces pues los niños me han dado bastante fuente de imaginación y de ideas. Y pues en mi trabajo, pues más. ¿Hay alguna otra experiencia en el aula que te haya inspirado directamente para una historia? Bueno, ya les hablé del No supe más de ti. Este libro surgió realmente de una escuela. Además, yo sabía, yo duré trabajando en esta escuela, aquí en la comunidad de Ébano, en Aurelio Manrique, duré trabajando 12 años trabajando en esta escuela primaria, pero surgió una situación que abrió un espacio aquí en la cabecera municipal y yo sabía que yo seguía en la lista, entonces fue como una especie para mí como de despedida, de agradecimiento a esta comunidad y a esta escuela que escribí No supe más de ti. Y lo escribí con mucha nostalgia porque les digo, uno se encariña con los niños. Yo trabajaba con niños desde preescolar. Entonces, 12 años, o sea, 12 años les di clases en preescolar, en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto y sexto, pues te vuelves parte, ¿no? También de la comunidad.
Entonces, sucedió un incidente y fue real, es real. En cierta ocasión yo estaba dando mi clase en la cancha cuando, cuando veo correr una niña, llegar a su salón, eh, que había visto un fantasma en el baño. Y entonces, típico de las escuelas, ¿no? Siempre que en los baños hay un fantasma, ¿no? Entonces, ese rumor se corrió ahí en la escuela y llegó a mí, ¿verdad? Llegó a mí. Pasó un tiempo, no sé, se fue madurando la idea en mi cabeza y como les decía antes, lo relacioné también con este director que realmente me trató muy bien y me apoyó en todos los proyectos que yo tenía. Y de ahí me surgió la idea de No supe más de ti, ¿no? La historia de un niño que con el tiempo se vuelve maestro, pero está contando la historia de cuando estuvo en sexto grado. Entonces, eh, pues esa es una de las, yo creo que una de las mayores vivencias, porque el libro, a mí me gustó mucho escribirlo, me gustó mucho el resultado y bueno, gracias a Dios, es uno de los también más leídos que tengo. La obra más reciente de Luis es La leyenda del Sakir, una novela que rescata elementos de la tradición oral y las mezcla con la fantasía y la identidad de nuestra región. Luis, ¿cómo nació la leyenda del Sakir? ¿Qué fue lo que te llevó a escribir sobre este tema? Bueno, desde, desde que se me ocurrió la idea, pues fue con la intención de acercar la lectura o la historia de Ébano, mi pueblo. Esa era mi principal intención cuando yo escribí. Yo sé que para muchos jóvenes, cuando les hablas de leer o lectura, pues la primera palabra a veces que te dicen, no todos, aclaro, no todos, pero siempre es que, ay, qué aburrido. Entonces, si yo quería llevarles o enseñarles o decirles que tenemos un pasado muy bonito aquí en nuestra tierra, pues a lo mejor no tendría que ser de esa manera como historia. Entonces, lo más atractivo para mí, pues fue una historia de amor, contar una historia de amor. Esa fue el principal elemento, ¿no? El amor envuelto, bueno, en esta leyenda que me ayudara a nombrar a ciertos personajes, ciertos pasajes de la historia de Ébano, y bueno, lo mezclé con una idea que yo tenía y vuelvo a repetir mi infancia, ¿verdad? Porque la verdad, yo creo que gran parte de la personalidad de todas las personas, pues siempre son en los primeros años de vida. Entonces, les digo, a mí me gusta el fútbol y asistíamos a jugar a los terrenos del cerro. Ahí había una cancha y siempre nos decían, no se vayan para el cerro porque ahí hay una víbora. Y no se vayan para el cerro porque hay una serpiente. Entonces esa idea se quedó registrada en mi cerebro. Entonces yo, pues se me ocurrió, dije, bueno, ¿y si no es una víbora? Porque nadie la vio, porque aparte decían que había una víbora, pero nadie tomó foto, nadie la vio. Entonces se me ocurrió la idea del sakir. Esta idea del sakir, hay una palabra que es un fakir, que son las personas de esas que se acuestan en las camas de clavos, ¿no? Y que no sienten dolor. Entonces yo quería un personaje que no sintiera dolor, pero no podía ponerle un fakir. Entonces yo lo único que hice fue ponerle la Z y ya se convirtió en sakir. Así surgió esta idea y que lo que habitaba en el cerro, pues no era una víbora, sino era un sakir. Y así fue como surgió esta historia con la intención de ser leído por los jóvenes para que conocieran la historia de nuestro ébano. Ya lo mencionaste un poco, pero quería preguntar, ¿cuál es el principal mensaje que quieres transmitir con esta historia? Bueno, Mm, el principal mensaje, pues es precisamente, creo que ya voy a sonar repetitivo, pero el mensaje, lo que yo quiero es que los jóvenes conozcan la historia de Ébano. Eso era mi intención, despertarles la curiosidad por investigar, por ver si realmente lo que yo digo ahí es cierto, porque mezclo pues los personajes reales que existieron, como Edward L. Doheny, el californiano, ¿no? Que se instaló y Canfield bueno, estos personajes que reales, pero a mí me gustaría que los jóvenes, a raíz de leer mi novela, pues investigaran y comprobaran que lo que estoy contando es real o no es real. ¿Crees que la literatura puede ayudar a preservar nuestras raíces y costumbres locales?
Definitivamente yo creo que sí sería una parte importante para nuestro pueblo. Yo siempre cuando yo estaba escribiendo esta historia, yo me imaginaba que, que bueno, que los jóvenes iban a leer esta historia porque esa era la intención. Entonces, yo creo que realmente la literatura, pues sí sería un incentivo para preservar esta cultura. Y repito, o sea, para que ellos investigaran realmente la historia de nuestro ébano. Que ahora déjame decir que cuando yo la escribí, todavía no existía esta cierta tendencia del gobierno municipal por fomentar, no sé, por ejemplo, la batalla de ébano, todavía no se hacía ninguna representación que ahorita ha tomado mucho auge y que gracias a eso, bueno, sí, jóvenes ya, pues ya decían, la batalla de ébano. Pero en mis tiempos, por ejemplo, pues a nosotros en la secundaria, en la prepa, nunca nos dijeron nada de eso. Y creo que, bueno, cuando yo lo escribí, pues esa era mi intención, ¿no? O sea, acercarlos y decirles, miren, tenemos esta historia, tenemos la batalla del Ébano, tenemos el descubrimiento del primer pozo petrolero y ciertas historias ahí ocultas, ¿no? La leyenda del cerro de la Pez, ¿por qué se llama Cerro de la Pez? Y bueno, esa era la intención. Has aprendido por ti mismo a escribir, editar, publicar y difundir tus libros. ¿Qué ha significado este proceso para ti? Primero que nada, pues al yo ser mi propio editor, pues gozo de la completa libertad de publicar pues como yo quiera y como sin cambiarle nada, como a mí ahora sí que como a mí me plazca, esa es una de las ventajas que tengo al ser publicado de manera personal. Y obviamente pues una desventaja es pues el alcance un poco limitado que tengo al ser publicado pues por mi cuenta. Pero dentro de lo bueno es eso, ¿no? Que yo puedo elegir la portada, puedo elegir todo, prácticamente todo. Me llevó tiempo, obviamente, es como un ensayo y error. De hecho, por ejemplo, mis primeros libros tenían una letra muy pequeñita y entonces a veces, pues eso yo no lo sabía, ¿no? A veces personas me decían, es que la letra está muy chiquita y no la alcanzo a leer. Entonces sobre la marcha voy aprendiendo, he ido aprendiendo. Igual también las primeras portadas que tenían mis libros me llegaron así, es que no me dice nada la portada. Entonces aprendes también que una buena portada también te puede ayudar a acercar un libro o que alguien se interese propiamente en tu libro y no en otro. Pero sí ha sido un aprendizaje constante, obviamente pues también sé que nunca voy a dejar de aprender, pero ha sido bonito el proceso. Yo soy autodidacta, siempre he sido autodidacta. De hecho, no he tomado nunca un curso pues no sé, de escritura creativa o de literatura o nada. Simplemente lo he aprendido por mi cuenta. Sí he leído cursos, o he tratado de prepararme para, obviamente, cuando empecé a ser leído por personas, pues sí sientes como que no le puedo quedar mal a la persona. En mis primeros libros aparecían a veces errores pues a veces de ortografía, mínimos, pero existían. Entonces también tuve que aprender a que si voy a sacar un libro al público, pues tiene que estar, o sea, de calidad que no se me escape nada. Pero es ensayo y error y gracias a Dios, bueno, pues ya últimamente ya me salen bien. Pero cuando comencé yo creo que era lo más complicado porque, bueno, pues nada más tenía yo digamos, de correctores, pues a mis familiares ahí a quienes se los daba y a ver, chécale, y nada más. Eh, y pues eso es eso prácticamente, ¿no? Que tengo que ir aprendiendo sobre la marcha también. Y bueno, mientras no tenga una editorial. ¿Qué consejo darías a quienes sueñan con escribir pero no saben por dónde empezar? Pues yo pienso que el principal consejo es, obviamente, que se atrevan a escribir, que no se pongan límites, que comiencen, o sea, que escriban, o sea, que no piensen que lo que escriben está mal o que está erróneo, de ninguna manera. De hecho, teniendo algo escrito se puede corregir, pero si no tienes nada, pues no se puede hacer nada. Entonces, ese sería yo creo que mi consejo, aunque suene sencillo, pero es escriban, o sea, escriban. Si sientes la necesidad de escribir, escríbelo. Y yo pienso como, bueno,
yo empecé escribiendo para mí, porque yo sentía la necesidad de querer escribir y bueno, la vida me ha llevado a que mis libros sean leídos por otras personas y se siente bien bonito cuando alguien lee uno de tus libros. Si pudieras hablar con el Luis que comenzó este camino, ¿qué le dirías hoy? Órale, qué buena pregunta. Pues yo creo que, yo creo que le diría que no se le olvide cómo comenzó. Yo creo que le diría que, que no se olvide de lo más importante que tiene en la vida. Le diría que sus hijas y su esposa, su familia, ah, es lo más importante que puede tener una persona que tengo yo en este momento. Que, que no se le olvide que comenzó a escribir por, por diversión, por simplemente por el deseo mismo de escribir. Yo le diría eso, ¿no? Que no se le olvide, que nunca se le olvide esas situaciones. ¿Con qué sueñas hoy en día como escritor? Pues yo soy muy feliz autopublicándome, pero mi sueño es que una editorial me descubra o que descubra una de mis historias y se interese por publicarla, porque, bueno, como decía, mi alcance es limitado. Ojalá algún, o sea, no fuera así, pero así es lamentablemente para una persona que se autopublica. Entonces, el respaldo de una editorial, pues yo creo que me ayudaría a llegar a más y más y más lectores. Entonces, yo creo que ese es mi sueño, ¿no? Que tener una editorial que me respalde. ¿Cómo te gustaría que te recuerden tus lectores dentro de muchos años más? Pues a mí me gustaría que me recordaran, así que voy a usar una frase de José Alfredo Jiménez, ¿no? Que dice que por mis canciones, y en este caso, pues sí, yo a mí me gustaría que me recordaran por mis libros, que cuando yo ya no esté aquí, que mis libros se sigan leyendo, y sobre todo aquí en Ébano, o sea, que se lean aquí en Ébano, ¿no? Que haya esa oportunidad, que los niños, los jóvenes sigan leyendo y tengo cierta esperanza en que así va a ser porque, por ejemplo, yo el futbolista más limpio lo escribí hace más de 20 años y bueno, todavía sigo yendo a escuelas y lo siguen pidiendo y lo siguen leyendo y han pasado 20 años cuando yo lo escribí. Entonces, ese sería lo que yo deseo, ¿no? Que cuando ya no esté aquí, se sigan leyendo mis libros. Gracias Luis por compartir con nosotros tus palabras y tu historia. Gracias también a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta conversación sobre letras, sueños y sobre comunidad. Los invitamos a conocer la obra completa de Luis Infante, autor e inspiración de muchos lectores aquí en la Huasteca, y a descubrir La leyenda del Saquir, su más reciente publicación. Bueno, pues la verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias por la invitación. Espero que se la hayan pasado muy bien porque yo me la pasé muy a gusto. O sea, que hablen de tu trabajo, la verdad, pues se siente bien bonito. Muchísimas gracias otra vez. Bueno, Dios los bendiga.